corto. Necesitamos, Señor, ahora tu ayuda para esta exposición que vamos a dar sobre el Evangelio y lo que tiene que ver, Padre, con la justificación por la fe. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos asista, porque dependemos completamente de ti, Padre. Ayuda a mis hermanos a poder entender los principios. Ayúdame, amigo Dios, a ser fiel al texto. Da entendimiento, revelación, Padre amado, para que seamos grandemente edificados y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Quiero pedir, hermano, voy a continuar aquí en Romanos, la carta a los Romanos. Vamos a la carta de los Romanos. En el capítulo 3 de la carta de los Romanos. Estamos estudiando un poco del Evangelio, esta es la segunda clase. Ver la exposición magistral que da el apóstol Pablo, explicándonos como ningún libro, hermano, verdaderamente que se considera la carta más extraordinaria que se haya escrito, hermano, la carta de los Romanos. Verdaderamente es, yo le pido que usted dedique tiempo a leerla, a estudiarla, a escudriñarla, verdaderamente. Nosotros partimos, para dar un breve repaso, capítulo 1 del 1 al 17, dijimos 5 cosas con relación al Evangelio. Número 1, que el Evangelio fue prometido en las Escrituras, versículo 1 y 2, solamente un repaso. Dijimos en el versículo 3 y 4, Romanos 1, 3 y 4, estoy ahora. Dijimos que el Evangelio tiene que ver concerniente a Jesucristo. Como decía, tiene que ver con Jesucristo. Esto es importante porque hay personas que hablan cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio porque no tienen a Jesucristo como el centro de lo que están diciendo. Él no es una nota al final, un apéndice, ¿me está entendiendo? Tiene que ser el centro, la circunferencia y el ápice, porque lo es en todos los propósitos de Dios. Dice el versículo 5 al 7 de Romanos 1 que el Evangelio es recibido por aquellos que son llamados, recibido por los llamados. Si usted recibió el Evangelio, si usted lo recibió, es porque usted fue llamado. Dios lo llamó y por eso usted recibió el llamado. Es el Señor que llama, es el Señor que salva, es el Señor que convierte, es el Señor que hace la obra. La salvación, como dice Jonás 2, 2.5, 2.9, no recuerdo bien, pero dice, la salvación es de Jehová, de principio a fin. Dios es el que interviene en los asuntos de los hombres. Dios es el que me salvó. Yo verdaderamente, yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Entonces, ¿de dónde estás tú? Él me preguntó a mí. Oh, ¿me está llamando? Oh, ok. Sí, aquí estoy. Y el Señor pues hace la obra. Dijimos también que fue proclamado, versículo 8 al 15 de Romanos 1, que fue proclamado con ansias y participado de él por la fe. Dijimos en el versículo 16 y 17 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. La única esperanza. La esperanza no está en un cambio de gobierno. La esperanza no está en la bolsa de valores, en lo que tenemos económicamente o dejemos de tener. La esperanza para el mundo está en el Evangelio. Es el tesoro más glorioso porque tenemos que confrontar a nuestro Hacedor al final de nuestros días. Así que es importante. Lo segundo que dijimos, del versículo de capítulo 1, 18 hasta el versículo 20 del capítulo 3, fue hablar de que el Evangelio habla de la condenación, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. Nosotros establecimos
una nota que brilla por su ausencia en muchas predicaciones, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Amén, amén. Es que no se quiere hablarle al pecador de que está condenado. Que el Evangelio, por eso que dice que el Evangelio habla de la justicia de Dios. Porque dice, porque el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Lo leímos la semana pasada. Hay que se revela. ¿Y qué es lo que revela el Evangelio? Cuán santo es Dios. Porque ya en el capítulo 1 ya había hablado de que Él es el creador. Él es tu creador. Él es tu creador. Y tú has vivido tu vida como que Él no existe. Ese es el mensaje del Evangelio. Es el creador del universo. Entonces hay que predicarle al hombre que Dios es su creador. O sea, que el Evangelio comienza con Dios y luego lo lleva a lo que Dios hizo para que el hombre reconozca que Él es Dios y que no hay otro Dios. Y es por medio del Evangelio que eso se logra. No es por cuento, no es por filosofía. Por eso que dice, me gusta lo que dice Pablo, que dice que el Señor, en su infinita sabiduría, Él dijo que Él le ha placido que el hombre no conozca a Dios por vías intelecto, vía por el conocimiento humano. ¿Me está entendiendo? En otra palabra, aquí mismo, en este colegio que está aquí en Lima, yo estudié la Biblia. Yo tomé un curso. El curso que yo estudié se llamaba La Biblia como literatura. Y el libro que estudiamos fue el libro de Job, ¿te recuerdo? Pero él no me habló, el profesor no me habló de la soberanía de Dios que se ve de principio a fin en todo el libro de Job. ¿Por qué? Porque él no conoce el Evangelio. O sea, ¿me está entendiendo? Él conoce, él tiene conocimiento analítico. Él podía hablarme, me podía explicar, me podía dar la estructura del libro de Job, me lo podía dramatizar, pero de él no fluía el Evangelio, no fluía que Dios es soberano, que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para poder afligir a Job. Dios es soberano. Eso no lo menciona. Y por eso que dice Pablo que Dios no usa el intelecto humano, la sabiduría, por la sabiduría. ¿Escucharon lo que dice? Los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. ¿Y qué dice luego? Dios ha hecho aquí todas ambas cosas. Poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, en Cristo que está lo que el mundo busca, lo encuentra en Jesucristo. Lo que todo el mundo anhela, lo que anhela al tener a Cristo, tenemos la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría. ¿Ok? Entonces, ahí está. La humanidad está, en general, está bajo condenación. Luego vimos en el capítulo 2 del 1:16 a los que autos se justifican, particularmente los judíos. ¿Y qué ventaja tienen los judíos? Bueno, que ellos, por ellos vino la promulgación de la ley, vinieron los pactos y las promesas, y por medio de ellos vino Jesucristo. Esa es la ventaja. Pero los judíos se jactan. Nosotros tenemos a Abraham como padre, ¿recuerdan? Si ustedes aman a Abraham, a mí me aman. Él le dijo, si ustedes me aman a mí, Cristo le dijo, si ustedes me aman a mí, obedecerían a Abraham, porque Abraham habló de mí. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes no son mis discípulos. Ustedes no me siguen porque ustedes no son mis discípulos. Vosotros no sois mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz y yo le doy vida eterna. Yo le doy vida eterna porque son mis ovejas. Tenemos vida eterna es porque somos sus ovejas. No tenéis vida eterna, no oye, no ama la palabra, no siente pasión por la palabra, no te da lo mismo leerla. Entonces hay que uno escudriñarse. ¿Qué está pasando con uno, verdad? Ahora, y luego entra en que los gentiles también, todos están condenados,
y él dicta la sentencia de que todo el mundo está bajo la ira de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, están destituidos. Ahora vamos ahora a lo tercero que estamos hablando, la justificación. Capítulo 3 del libro Romano, versículo 21. Ahora viene tres cosas, vamos a decir sobre la justificación. Número uno, cómo se define, su definición. Segundo, un ejemplo que da. Y tercero, los resultados de la justificación. Le voy a dar el bosquejo, ¿verdad? La definición está del capítulo 3, versículo 21 al 31. Ahí se define lo que es la justificación. En el capítulo 4, versículo 1 al 25, está el ejemplo de aquellos que son justificados. Él da el ejemplo para poder establecer fundamento. Y del 1 al 25. Y el capítulo 5 de Romanos, del 1 al 11, está el resultado de ser justificado por la fe. Con la ayuda del Señor vamos a comenzar con la primera parte, según el tiempo que tenemos disponible. Ahora, miren, vamos a tomar el contexto, que es el versículo 20. Versículo 19, para que veamos el contexto. 3:19. Siguen conmigo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. En otras palabras, la ley demanda absoluta obediencia. Absoluta obediencia. Pero el hombre, el problema es que la ley de Dios es una ley perfecta, espiritual, y el hombre es un ser carnal. Y absolutamente nadie podía guardar la ley. Tuvo que venir Jesucristo para cumplirla por nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿para qué vino la ley? ¿Cuál es el fin de la ley? Si la ley es un enemigo, porque no podemos cumplirla, aquí dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Me sigue? Para que la gente sepa lo que es pecado, Dios dio la ley. Un ejemplo. Yo voy en la carretera, en una barriada que es nueva, que está todavía trabajando, y yo tengo una casa, y a una calle, y yo todos los días corro por esa calle, y no paro. Pero de repente pasa el tiempo y de repente un día por la mañana voy a la misma velocidad y de repente veo un letrero que dice pare. Ahora, ¿qué pasa? La ley fue establecida de que de ahora en adelante yo no puedo simplemente seguir como lo había hecho por un año, por 6 meses. Ahora la ley dice pare. Yo no puedo decir, pero si eso no estaba ahí, eso yo puedo seguir. Si yo sigo, yo puedo quitarle la vida a un ser humano, puedo hacerme daño y violo la ley, porque ahora la ley dice pare. Dios dio la ley para decirle pare, detente, esto es pecado, no matarás, no codiciarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y te da la ley. Por eso Dios dio la ley. Ahora viene, pero, versículo 21, ahora viene lo que Dios hizo, pero aparte de la ley de Dios, los mandamientos, los estatutos, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Está entendiendo? El problema no es la ley, hermano, porque dice aquí que la justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. Todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento testificaba de la justicia de Dios. Haz esto y vivirás. Viola este mandamiento y morirás. Recuerda que he aquí, Israel, yo pongo delante de ti camino de vida o camino de muerte. Escoge bien, escoge lo bueno. Pero Israel, ¿qué hizo? Escogió lo malo. Igual que todos nosotros. Entonces dice aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí hay un contraste. Anteriormente, las personas creían que podían justificarse por lo que ellos hacían. Si yo hago esto, yo vivo. Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para
Yo he guardado todos los mandamientos, ¿recuerdan? Yo he guardado todos los mandamientos. No, tú no has guardado todos los mandamientos. El principal no lo guardaste. Tu amor al prójimo, la codicia, amor a Dios. Y ahí demostró que no amaba a Dios porque se fue, porque la riqueza para él era más importante que amar a Dios, ¿verdad? Dice aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora no es obrar para ser aceptado, ahora es creer, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, sean judíos, griegos o gentiles, sean judíos o paganos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra, la gloria de Dios, es vital que nosotros captemos, ¿verdad? Porque dijimos en la otra clase de teología y otras cosas que lo máximo para Dios es su propia gloria. ¿Me está entendiendo? Para Dios lo más importante es su propia gloria. Y cuando nosotros contemplamos, Él creó el mundo para su gloria, el mundo su plenitud para su gloria, nos dio a Jesucristo para su gloria, nos dio al Espíritu Santo para su gloria, nos salvó en Él para su gloria. Todo Dios lo hace para su propia gloria, ¿verdad? Yo lo decía en el mensaje la semana pasada. Si alguien se mira en el espejo y dice, wow, pero mira, ¿verdad? Soy tan importante, pero mira, y comienza, eso sería vanidad, eso sería orgullo. Pero cuando es Dios que dice, mírame, no hay otro como yo, mira qué glorioso, qué majestuoso, mírame a mí, mirad a mí se salvo todos los términos de la tierra, yo lo he hecho para mi gloria. Entonces, cuando aquí dice que están destituidos de la gloria de Dios, ¿qué dice Romanos 1? Que no le dieron gloria. Es el pecado. Eso es lo que ¿qué es pecado? Pecado es no darle gloria. Por ejemplo, cuando yo peco delante de Dios, todos pecamos. Cada vez que nosotros pecamos, siendo creyentes ahora, nosotros no estamos dando gloria a Dios. Eso es lo que es. ¿Por qué? Porque en el momento dado, algo sustituye a Dios. ¿Me sigue? Como decía anteriormente, un placer pasajero tiene más atracción como Eva y Adán en el huerto. Y prefiere esto. Por eso es lo que dice, que ellos intercambiaron la gloria de Dios, ¿verdad? Que ellos cambiaron la gloria de Dios por las cosas. Por eso que dice, así que comienza Romanos 1. Romanos 1 comienza, es extraordinario cuando se presenta el Romano. Romanos 1 presenta hablando de Dios como creador. En otras palabras, la creación va por esta manera. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo lo veo con estos ojos, ¿verdad? Magnífico. Pero estos ojos, lo que yo veo, la puesta del sol, este día primaveral que estamos disfrutando hoy, por ejemplo, qué bello esa brisa, qué agradable. Estos ojos están mirando todo eso. Y esos ojos tienen que decirle a estos ojos que están por dentro, eso viene de Dios, dale gloria a Dios. Eso es lo que está pasando. Pero ellos dieron eso y no le dieron gloria. Como si fuesen ciegos. Continuaron, ¿verdad? Ahora mismo es un milagro. Un milagro. En esta ciudad tan depravada, Nueva York, y todas las ciudades del mundo, estemos vivos. Y que Dios ha hecho que ese sol resplandeciente resplandezca sobre 7 billones de habitantes, donde billones y billones y billones no los reconocen a Él. Y Él deja que su sol, como dice la palabra, resplandezca sobre buenos y malos. Comieron, durmieron, tienen casa, tienen carro, tienen comida, tienen trabajo y no le dan gloria. Le dan el crédito a su intelecto, a que fueron a la universidad, a que estudiaron. No le dieron gloria, es el pecado. El pecado del hombre es que el hombre no le da gloria. Ese es el evangelio. Entonces, eso es el problema. Y nosotros como creyentes también, porque ahora esto tiene una aplicación para nosotros cuidarnos, ¿verdad? Y nosotros, cuando nosotros pecamos, cada vez que pecamos, y estaremos pecando hasta el fin, no queremos pecar,
No queremos, no debemos pecar, pero pecamos. En ese momento que pecamos, no damos gloria a Dios. Porque eso fue más glorioso que Dios. En ese momento eso fue más glorioso. Porque eso es el pecado. Cambiar la gloria de Dios por algo, ¿me está entendiendo? Por algo inferior, un placer inferior. ¿Me está entendiendo? Por eso puse la ilustración de un hombre que se va con una mujer extraña. Cuando la sublimidad de estar con su esposa y ser uno con ella y amarla y respetarla y amarla, y es algo bello porque eso es símbolo de Cristo y la iglesia, es algo bello esa unión. Y Dios sonríe sobre esa unión. ¿Me está entendiendo? Pero cuando el hombre decide, ¿qué hace el hombre? Mancha la imagen de algo que es tan bello. Estoy poniendo el ejemplo, que es el ejemplo más lindo del matrimonio que da la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene. Bueno, podemos hablar mucho, pero sobre la gloria de Dios. Porque dice aquí, están destituidos, versículo 23, de la gloria de Dios. Ahora viene, estamos ahora en el punto 1, la definición de lo que es la justificación. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Su gracia. Usted ve en el versículo 23, gloria, en el versículo 24, gracia. Esto verdaderamente fue algo muy lindo que el Señor me mostró. Si escalamos la montaña más alta, encontramos su gloria. Encontrar su gloria está su gracia. Porque es por su gracia que vemos esa gloria. Aleluya, amén. Es por su gracia que contemplamos esa gloria. En otras palabras, nosotros queremos contemplar esa gloria, ¿cómo dice? Gloria del unigénito, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. De gracia y de verdad. Entonces, vamos, digamos, a lo último, ¿verdad? El Mount Everest, ¿verdad? En la montaña más alta, la gloria de Dios. Y cuando vemos la gloria de Dios, ahí resplandece su gracia. Oh, está aquí por mi gracia. Mi gracia fue el escalón que te llevó a mi gloria. Aleluya. Por así decirlo. Por eso que usted ve esos dos versículos ahí. Dice aquí, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención, que es Cristo Jesús. Ahora, nadie piense que porque es gratuito, hubo un precio. Por eso que ahora viene la redención. Gratuito. ¿Por qué dice gratuito? Porque nosotros no pagamos el precio, porque fue el Redentor. El Redentor fue quien pagó para que sea gratis. Venir a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. Y dice, ¿a quién? Cristo Jesús, versículo 24, último lado. En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Esas son palabras importantes. Mira, redención, propiciación, gloria, justificación. Esas son palabras verdaderamente importantísimas de lo que es el Evangelio. Dice aquí que puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o en su sacrificio. ¿Para qué? Aquí viene, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora llegó el momento de manifestar esa gracia. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin, este es el propósito, de que Él sea el justo. Él sea el justo. ¿Por qué Él sea el justo? Porque no hay justo ni siquiera uno. Recuerden, no había uno que podía, un ángel no podía sustituirlo. Abraham no podía morir por nosotros. Ningún santo en el Antiguo Testamento, por más santo que fuese, podía ser nuestro sustituto. Dice,
sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está definiendo lo que es la justificación. Y luego dice, ¿dónde pues está la jactancia? Porque los judíos se jactaban de que guardaban la ley, que era por obras, ¿verdad? Él dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? En otra palabra, ¿por cuál ley somos justificados? Hay otra ley ahora, una ley. Cuando dice por cuál ley, se entiende que hay una ley. Hay una ley. Usted lo va a ver. Hay una ley. La ley de la fe. Dice aquí. Por la de las obras. ¿Esa es la ley por la cual somos justificados para salvación? ¿Por la ley de las obras? No. No, dice, sino por la ley de la fe. Entonces hay una ley que está en operación. La ley de la fe. La ley de la fe. ¿Y cuál es la ley de la fe? La ley de la fe es que Cristo el justo, el perfecto, fue dado, el Cordero fue dado sin mancha, sin pecado, en el Gólgota. Él fue dado, dio su sangre para manifestar su justicia, para ser propicio a nosotros los pecadores, para justificarnos. Esa es la ley. Y ahora, por cuanto Él es el justo y el que justifica al impío, esa ley está en operación. ¿Me entienden, hermano? Es una ley que está en operación. Las dos leyes están en operación. La ley muerta, no que esté en operación, sino que los hombres la hacen operante. Yo debo decir de esta manera. Entonces, ellos creen, el judío cree todavía, que ellos pueden justificarse por lo que ellos hacen. Hasta el día de hoy. No solamente ellos. Toda persona que no es creyente se justifica. La religión es falsa. Toda religión falsa cree que ellos tienen medio de ser salvos por lo que ellos hacen. Toda religión falsa. Oh, yo hago esto, yo hago lo otro. Ellos tienen su sistema. Entonces aquí dice que no es por esa ley, que es por la ley de la fe. Eso lo vemos en el capítulo 5. Entonces dice Pablo en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Las obras de la ley, porque la ley demanda obras. ¿Me está entendiendo? La ley demanda, haz esto y vivirá. ¿Verdad? La ley demanda obras. La ley decía, el ejemplo que le fue dado al joven rico, ¿verdad? ¿Los mandamientos conoces? Oh, sí, yo he guardado todo esto de mi juventud. El Señor no lo criticó. Aparentemente el muchacho dice que el Señor lo amó. Lo amó. Dice, estaba casi en el reino, ¿verdad? Casi. Y el Señor sabía que había algo que le iba a hacer un impedimento. ¿Me entiendes, hermano? Si tu ojo te da ocasión de entrar, arráncate el ojo. No sea que es mejor que entre al reino sin un ojo y no que tu cuerpo se eche de un infierno. Si tu mano, si tu pie, amputación radical. Y le dice, como él sabía que tenía un Dios que lo dominaba, el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. El dinero no es el problema, el primero no es el dinero. Es el amor al dinero, la codicia, el acaparar y no pensar en el prójimo. Dice, una cosa te falta. Mira esta palabra. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Y ven y siga. Wow. Yo digo, hermano, que esa palabra de Jesucristo fue para ese muchacho. Porque él pensaba tener el reino y también tener sus riquezas. Ahora, a una persona toma este texto y lo quiere malinterpretar y le da otra vuelta. Dice, lo ve. Hay personas
en el planeta, son pocos, que son ricos materialmente y son personas cristianas genuinas. El dinero no le domina. El dinero, ellos no aman el dinero. Porque una persona puede hacerse rico, ¿entiendes? Una persona trabaja. Una persona puede trabajar honestamente y lograr tener grandes recursos económicos. Eso no es el problema. El problema es el amor al dinero. Por eso Cristo dijo que es cuán difícil es para un rico entrar. Y dice, pero entonces ¿quién puede ser salvo? Dijo los discípulos. Para los hombres es imposible, pero para Dios, aún los ricos pueden entrar al reino de los cielos. Entonces dice aquí, dice el versículo 29, ¿no es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Y por qué dice ahora cuando él habla de las obras de la ley? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Y aquellos que decían que eran de la simiente de Abraham, dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Y él responde, ciertamente también de los gentiles. ¿Y por qué el que dice eso? Porque anteriormente en el contexto él hablaba de las dos leyes, la ley de las obras y la ley de la fe. Entonces los judíos decían que los gentiles tenían que cumplir la ley de las obras para ser parte del pueblo de Dios. Es decir, entonces aquí Pablo está derrumbando esa idea, hablando de la justificación, que dice, no es por las obras de la ley, no es por cumplir la ley que tú eres justificado, porque en resumidas cuentas todos pecaron y nadie la pudo cumplir. Ahora es por medio de la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el justo. ¿Por qué Él es el justo? Porque Él cumplió todos los mandamientos del Padre. Porque en el Salmo 40 dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en el Salmo 40 dice que tu ley está dentro de mi corazón. Los judíos la tenían en las 10 tablas, en los 639 pergaminos, ¿verdad? Yo una vez, ahora me recuerdo, yo trabajaba en la 14 y yo siempre he sido amante a la lectura y siempre busco librería y comienzo a mirar y a veces he encontrado tesoros que ponen ahí por $1 y yo digo, wow, yo encontré muchísimos libros cristianos que los compré por $1, todavía tengo algunos de ellos, porque ellos no conocen el valor, eran libros cristianos. Entonces yo una vez pasé por una librería judaica y yo quería comprar algún libro para aprender y yo le pregunté al rabí, ignorantemente, yo quisiera como algún comentario, yo quiero un comentario, no sé, del Talmud. Entonces, ¿sabes lo que hizo él? Él cogió su dedo y me hizo así, yo estaba parado en la puerta y hizo así con su dedo, hizo así, mira. Todos los libros, había libros, tomo, alrededor completo. Yo dije, oh my God, thank you very much. Salí corriendo. María. En otras palabras, todo eso para interpretar el Pentateuco. En otras palabras, leyes, mandamientos, ellos daban sus propias interpretaciones, obrando, obras, esto se hace así, esto se hace así. Por eso era el problema. No es lícito que tú sanes el día de reposo. ¿Recuerdas? Sí. Dice, hipócrita, si un asno se cae en un hoyo, tú no sacas tu asno. ¿Y cómo que este hombre enfermo no lo va a sacar si el asno, como el caballito tú lo necesitas para trabajar el otro día? No hay problema, sudar, pero un hombre, y quería matar a Jesús por eso. ¿Ves la diferencia? Por esto es que Pablo dice, no, ahora el principio operante es la ley de la fe, no la ley de las obras. Dice el versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Esto tenía que caerle como una bomba a los judíos. Los judíos, que los que no eran creyentes, ¿qué? Que esos gentiles
sin ser circuncidados, van a ser parte del pueblo de Dios. No. Usted lo ve todavía. Mire, hermano, todavía Pedro estaba lleno de prejuicios. ¿Recuerdan Pedro? En Hechos 10, mata y come. Dios le mostró animales inmundos. ¿Saben cuál es un animal inmundo? Los gentiles. Sí. Los gentiles, esos animales inmundos. Él le dijo 3 veces, no, 3 veces, no, no y no. A Dios le dijo que no. Él le dijo 3, yo quizás le he dicho 300 veces, ¿no? Así somos nosotros. Le digo, lo que yo he limpiado, o lo que yo he justificado, por aquel que justifica el impío, por el justo, no lo llames tú común. Vete y predica el evangelio. Lo que yo limpié. Lo que yo limpié, con la justificación de la fe. Amén. Ok, ahora dice aquí. Luego, versículo 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. En otras palabras, mire qué pregunta interesante. Ahora que invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Es la diferencia? Recuerda que dije que el problema no era la ley. El problema no es la ley. Es que la ley es espiritual y yo soy carnal. ¿Ves el problema? El problema no es la ley. La gente cree que el problema la ley es perfecta que convierte el alma, dice Salmo 19. El problema no es la ley, el problema es que es una ley espiritual y yo soy un hombre dado al pecado. Yo no amo esa ley. Pero del momento que Cristo viene a la vida de uno, usted ama la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, ¿verdad? Porque algunas personas creen, no estamos hablando de las tradiciones que hablan, no estamos hablando, por ejemplo, de las leyes higiénicas que están aquí, gran parte de la ley, no estamos hablando de hay un montón de mandamientos, cosas que tienen que ver particularmente con los judíos hasta el día de hoy. Por ejemplo, los judíos, ellos guardan el Passover, la Pascua. Y está bien, porque Dios les dijo que lo hicieran de generación en generación. Pero el problema de ellos es que ellos hacen eso y ellos no ven a Jesucristo. Pero cuando nosotros recibimos por la fe al Señor, vemos lo mismo que ellos ven, pero vemos a Cristo. Entonces magnificamos ese rito. Por eso yo cuando lo leo, ¿verdad? Cuando tomamos la Santa Cena, lo leemos. Entonces yo veo ese rito que es muerto, seco, para nosotros es algo glorioso. Me invitaron a una Pascua judía. Me pusieron ¿cómo le llaman eso? La chamaca. Yo fui, entonces, fue algo bello, ¿verdad? El papá, él tomó su libro en hebreo y comenzó a leerlo. Y eso estaba en una mesa preciosísima. Y la comida que había, y cantar, y digo, wow. Y él hablaba todo eso, y mi mente estaba en Cristo. Él me decía algo, Cristo, Cristo, Cristo. Yo miraba el pan, Cristo, miraba la copa, Cristo. Yo no veía nada de eso, era algo rutinario. ¿Por qué ahora yo magnifico la ley? Porque Cristo es el cumplimiento, ¿verdad? En otras palabras, todo eso era sombra de lo que había de venir. Recuerda que yo decía la sombra y el cuerpo. La sombra es evidencia de que es un cuerpo. La sombra es evidencia de que es el cuerpo. Pero ya ha venido Cristo, ya esto es tipológico. Esto, yo reconozco que eso vino de Dios. Yo reconozco, le doy gracias a Dios por todo esto, pero eso es hecho a un lado. Porque ya Cristo cumplió todo lo que estaba ahí que nadie pudo cumplir. Esa es la diferencia y eso hay que explicarle a lo que quiere justificar. Ahora, en estos minutos que nos quedan, vamos a entrar un poquito en el capítulo 4, que ahora él da el ejemplo de lo que significa ser justificado. Esto es importante, hermano. La justificación por la fe es lo más importante del Evangelio. Entender un poquito y crear, hermano. Lo que tengo te doy. Según Dios me enseña y según el Espíritu Santo me ayuda, así yo lo expreso. Pero esto hay gran profundidad en lo que tiene que ver con la justificación por la fe. Y no hay un libro más glorioso para predicar el Evangelio a creyente y a no creyente que el libro de los Romanos. Para predicarle, explicarle, ¿verdad? Aquí viene ahora, el segundo punto es el ejemplo que él nos da. El ejemplo que nos da es Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre,
según la carne. ¿Qué fue lo que halló? Según la carne, según su descendencia, ¿me entiende? Según su descendencia. Él toma a Abraham como ejemplo. ¿Por qué él toma a Abraham como ejemplo? Porque porque Dios formó, como usted dijo, creo que María dijo que en un día se formó una nación. Exactamente, porque fue por medio de él que la nación israelita, con el nacimiento de Isaac, el milagro en el vientre de Sara, Dios comenzó a formar la nación. Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo sus 12 hijos, y esos 12 hijos fueron a Egipto y se multiplicaron en la gran nación. Porque si Abraham, versículo 2, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahí está el problema. Nosotros nos gloriamos, ¿verdad? El que por ejemplo, usted puede decir, yo me glorío que soy justificado en Dios. Yo me glorío que soy justificado por medio de Jesucristo. Pero él puede decir, el judío dice, yo me glorío en Abraham. Abraham fue el amigo de Dios. No, si se queda ahí, se puede gloriar, pero no según Dios. No según Dios. Y por eso aquí dice, porque ¿qué dice? Aquí viene ahora el fundamento bíblico, ¿verdad? Aquí viene, ¿qué dice la Escritura? La Escritura no dice, obró Abraham, hizo una obra. No. Creyó Abraham a Dios. ¿Dónde dice eso? En Génesis 15:6. En Gálatas 3:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Algunas personas se preguntan, ¿verdad? ¿Y cómo fueron salvos cómo fueron salvos los judíos en el Antiguo Testamento? Aquí te lo dice. Aquí te dice cómo es. Si hay la pregunta, ¿cómo fueron salvos? Aquí te dice cómo. Ahora, los judíos, ellos miraban hacia adelante, hacia la promesa del Mesías que había de venir. Ellos desconocían todo esto, aunque Abraham, Dios le reveló. Él dijo que vio su día y se gozó. Dice. Nosotros no miramos hacia adelante, miramos hacia atrás a todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Y ahora miramos hacia el futuro, a la consumación de esa salvación, a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y dice, pero el que obra, aquí viene, el que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Esto está tremendo, hermano. En otras palabras, si alguien dice, yo puedo justificarme, yo puedo justificarme porque yo he hecho esto y lo otro. Y está bien. El joven rico, volvemos. El Señor no le refutó, no, tú no guardas los mandamientos, solamente no. Los mandamientos sabe y le dijo, el Señor dio testimonio de que verdaderamente lo había guardado. Era un muchacho moralmente. Hay muchas personas morales que uno encuentra. Hay personas que nunca cometieron adulterio, que han estado casados 40 años. Por ejemplo, hay personas que creen, aquí está el problema. Hay personas que creen que porque, hermano, yo lo único que hago es no voy a la iglesia, pero mire, yo no bebo, yo no sé lo que es mi esposa. Entonces ellos están justificando. Aquí es lo que dice aquí. Tú tienes de qué gloriarte, pero no para con Dios. Porque la persona no puede ser salva porque you're moralist, un moralista, una persona que hizo lo bien, lo bueno, lo correcto. Si la persona no conoce a Dios, no se torna a Dios, esa persona simplemente no puede ser salva, porque la misma base. Entonces dice aquí, pero que el que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, yo quiero que podamos captar esto. Vamos a suponer que habla de gracia y habla de obra. Ahí es el texto, ¿verdad? Y vamos a decir que la deuda
la deuda es 1 millón. Entonces esa persona comienza y cumple. Y finalmente llegó al millón. Dios le dice, magnífico, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Todavía tiene una deuda. ¿Y por qué todavía tiene una deuda? Porque la deuda es infinita. Porque Dios es infinito. Amén. Porque Cristo es infinito. Porque el perdón es infinito y la condenación es infinita. La salvación es eterna. Y el perdón es eterno y la condenación es eterna. Las personas, cuando usted le habla a una persona, por ejemplo, y usted le dice, usted le habla de la vida eterna, no, nadie se queda de que la vida sea eterna, ¿verdad? Nadie dice, ¿sabes? La vida es eterna. Wow, sí. Ahora, hable de la condenación eterna. Wow. Un Dios justo, un Dios santo. Yo tenía, cuando yo vivía aquí en el Bronx, yo le alquilé un apartamento a un ingeniero que trabaja conmigo, y él sabe que mi cristiano, mi Dios no castiga a nadie. Él decía, mi Dios no castiga. Que aquel Dios, el Dios mío no castiga. Yo no lo conocía a él. Entonces, había en el apartamento un closet que estaba cerrado. Ya yo le había alquilado el apartamento, estaba cerrado. Y nació mi niña. Entonces dije, bueno, voy a pintar ese cuarto. Le dije a mi esposo. Entonces, pero, digo, José, ese closet, o sea, ya ese es mi apartamento. Y él lo postergaba y siempre como una excusa, digo, José, yo necesito eso. Y un día él se incomodó, porque yo decía, ¿cuál es el problema? Este apartamento es mío ya. Esta es tu casa que yo estoy pagando. Y cuando él lo abrió, ¿sabes lo que tenía dentro? Un altar de brujo, dentro del closet. Santería. Tenía un montón de cosas, ceniza. Y él dice, ahora yo sé cuál Dios a él se refiere. Oh, mi Dios no castiga, bueno, el diablo. El diablo sí. Claro, Dios no te va a castigar, tu pecado te va a castigar. Entonces, esa es la ignorancia que hay. Entonces, por eso que dice aquí que el que obra, él creía que con ese altar agradaba a Dios. Y Dios le dice, el que obra se puede jactar, pero no para con Dios. Entonces dice aquí, porque le cuenta como deuda. Mira lo que dice que ahora viene el contraste. Más al que no obra. En otras palabras, al que cree que es por la ley de la fe. Tengamos en cuenta el contexto siempre. Cuando sabemos que es por la ley de la fe, por Jesús, que justifica al impío, y no por lo que yo haga o deje de hacer. ¿Qué pasa? Sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Recuerda que lo había dicho anteriormente? ¿Quién es el que justifica al impío? El justo. El justo. Porque los demás pecaron. Mira lo que dice aquí. Su fe, ¿qué pasa? Le es contada por justicia. ¿Usted ve la diferencia? Ya no es una deuda, sino que le es contada por justicia. ¿Usted ve la diferencia? Si una persona cree que por lo que hace va a ser salvo, lo que hace, dice, todo lo que tú has hecho es una deuda. Te puedes jactar delante de Dios, pero no delante de los hombres, pero no delante de Dios. Pero si la persona dice, no es por las obras que yo hago, yo no puedo agradar a Dios con lo que yo hago. No, yo no puedo. Sino que abraza al justo, aquel que justifica al impío, al Hijo bendito de Dios, al Señor Jesucristo. Ahí está. Mirar a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. Y esa persona, en ese instante, es justificada por la fe. Y es salvo. Y es salvo. Un par de versículos más para terminar. Ahora da el ejemplo. Ahora, mire esto. Aquí viene algo. Aquí viene algo extraordinario. Extraordinario. Yo le he mencionado que cuando Dios, escuchen bien, hermano, cuando Dios llamó a Abraham, ¿era circuncidado o incircuncidado? Incircuncidado.
era un pagano. Lo dice, él adoraba la luna. En Josué 24. Él adoraba la luna, eran idólatras. Abraham era un idólatra. Era incircuncidado. Él se circuncidó 14 años después, cuando tuvo Ismael, o con Israel, no recuerdo. Sí, con Ismael. Con Ismael. 14 años. ¿Qué significa esto? Que Abraham fue justificado por la fe antes del rito de obra de la circuncisión, que es la piedra principal de lo que se jactan los judíos. Y no quieren saber, o sea, que un judío lo máximo es la circuncisión. Pero ellos no saben que Abraham fue justificado por la fe 14 años antes. Pero ahora viene algo todavía. Ahora, este es un argumento contundente para entender lo que es la justificación por la fe. Es importante que los creyentes entiendan esto. Que lo entendamos todos, hermanos. Y no es muy complejo en realidad. Solamente estamos leyendo los textos. No tenemos aquí libros ni comentarios bíblicos. Estos son comentarios bíblicos. No estamos mirando los comentarios bíblicos. Simplemente estamos leyendo la Biblia y dejando que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, él va a tomar otro ejemplo. Ahora, otra cosa que tengo que decir lo siguiente. ¿Cuándo vino Moisés? ¿Cuántos años después vino Moisés? Y Moisés fue que dio la ley. ¿Estás entendiendo? La ley vino por Moisés. Amén. La ley. Ellos aluden a la ley. 400 años antes de la ley, ya Abraham fue justificado por la fe porque creyó y le fue contado por justicia. Y más, todavía más, antes de circuncidarse. O sea que no puede apelar a que fue justificado porque se circuncidó, y no puede apelar, el judío no puede apelar a que es hijo de Dios porque guardó la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no existía, vino 400 años después. Este es el fundamento de Pablo. ¿Estás entendiendo? Pero ahora él toma otro ejemplo. Él toma ahora el ejemplo de David, que fue justificado después de la ley. Después de la ley. Mira, como también David, él toma a Abraham 400 años y a David después que vino la ley. ¿Y qué dice David? Bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Esto es extraordinario. Wow. En otras palabras, Abraham ni sabía que venía esa ley de por medio de Moisés. Y fue justificado sin ser circuncidado. Entonces toma el otro argumento es que toma a David. Él quiere ponerle el último clavo a la caja de ser justificado por las obras. Y ahora toma, ahora viene el Espíritu Santo y toma a David. David vivió 1000 años, si mal no recuerdo, después que Moisés, y 1400 años, si mal no recuerdo, no me citen ahora, solamente estoy pensando en los términos. David viene siglos después que dio la ley. Y él dice, bienaventurado el varón. ¿Qué dice? Bienaventurado. Sí. A quien Dios atribuye justicia sin obras. Que es justificado por la fe, sin obras. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque fue por pura gracia. Y David lo sabe muy bien, porque él pecó contra Dios. Y él tenía que apedrearlo a él y a Betsabé, porque habían cometido adulterio. Ambos eran casados. Betsabé tenía una mujer, ¿verdad? Urías Eteo. Y David tenía mujer también, porque él tenía mujer. Mas sin embargo, Dios lo perdonó basado en su misericordia y en su gracia. Aleluya, amén. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Mira aquí, hermano. Esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión. Para los judíos, en otras palabras.
o también para lo de la incircuncisión, porque decimos que la fe de Abraham le fue contada, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. No sé si usted puede entender aquí, ¿verdad? Y lo vamos a dejar ahí, aunque hay tanto. Lo vamos a dejar como en punto de suspensión, ¿verdad? Entonces, mire esto, hermano. Entonces, Abraham es justificado por la fe antes de ser circuncidado y 400 años antes de la ley. Ahora, pasan muchos siglos, ya la ley fue dada y ahora está David. Y David había sido circuncidado. Uno no fue circuncidado, el otro fue circuncidado, y Dios dice, tanto el que es circuncidado como el que no es circuncidado, ambos son justificados por la fe, sin nada que tenga que ver con el rito de las obras. Que Dios sea glorificado.